tenemos toda una gama, por eso es un maratón, y muchas gracias por emprender esta carrera epistémica para el bien del Colegio Federal de Peritos, de todos nuestros afiliados, y daríamos paso entonces a nuestra segunda exposición. Nuevamente, muchas gracias, un abrazo de parte de todos. Las mujeres son vulneradas, o un hombre. A veces el recurso que le queda a ellos es recurrir al suicidio. Esta salida que, que es preocupante porque la gente no haya qué hacer, se sume en una depresión. Ya textos importantes, el mismo Freud ya había hablado de depresión, duelo y melancolía. ¿Qué lleva a que un sujeto quiera desaparecer? Y bueno, para este tema teníamos que recurrir a un gran maestro formador de varias generaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por cierto, la primera universidad donde se lleva a cabo la carrera de psicología y que el psicoanálisis ahí tiende sus anclas. Entonces, el maestro psicólogo Juan Carlos García Ramos ha sido un erudito en la cuestión de las urgencias y ayuda en el suicidio. Voy a dar una pequeña sinopsis, porque como les digo, todos nuestros grandes acompañantes a este colegio, pues tienen un currículum muy amplio. Él es diplomado en terapia breve y adolescencia por la UAC en sexualidad humana, bioética, tanatología, adolescencia y salud reproductiva, administración de servicios de salud, salud mental y psicoterapias, psicooncología, psicología jurídica y forense, cursos en psicoterapia infantil, dilemas de la práctica médica, código de ética de los psicólogos, que por cierto es muy importante. Por ahí hay algunas asociaciones que de repente quieren formar sus propios códigos éticos, pero vulnerando precisamente la ética, pero no, bueno, no es una cuestión de ponernos ahorita a comparar, pero bueno, lo que hace FENATCIME con una amplia trayectoria en el ámbito psicológico es verdaderamente referente a todos aquellos que nos involucramos en las ciencias de la salud mental. Entonces, dejo con ustedes al maestro, si me lo permite, amigo, en el cual cuando recorríamos los pasillos de la Universidad Autónoma de Querétaro, era grato que nos permitiera a veces hablar en muchos de los eventos que él organizaba en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, maestro Juan Carlos García Ramos. Víctor, muy buenas tardes. ¿Me escucho bien? Perfectamente, doctor, a sus órdenes. Un gusto saludarte y agradecerte la invitación para compartir contigo y con los asociados y los invitados en esta ocasión al 4º aniversario del Colegio Federal de Peritos, que de alguna manera tienen una función importante y destacada en lo que es este escenario de la impartición de justicia y sobre todo de la participación de las psicólogas y los psicólogos que, como dices, bueno, Querétaro, como muchas entidades, iniciaron con una formación autodidacta, no había cursos, no había órganos colegiados que nos prepararan como tal, y en aquel entonces, casi 30 años en Querétaro, los colegios, y en este caso el Colegio de Psicólogos de Querétaro, era la encargada de designar a los peritos en psicología, miembros de la organización, pero con una reforma a la Ley de Educación en el Estado, pues se quitó esta atribución que me parece que ha sido importante y destacada a lo largo de los años y que pues la Universidad Autónoma de Querétaro, el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, Sociedad Psique y otros organismos en Querétaro se han dado la tarea de ir actualizando, de ir formando a estos profesionales. Yo te agradezco tus comentarios a mi persona. Yo soy psicólogo, soy trabajador del Hospital General del Seguro Social y bueno, pues de alguna manera he estado en este tema del suicidio
por azares del destino, porque de alguna manera es parte de la demanda de atención de los usuarios, y pues en algún momento me tuve que estar frente a una persona que intentaba quitarse la vida, y que debo decirlo, en ese entonces pareciera que me convenció que la vida no tenía sentido, porque estuve con él 2 horas escuchándolo, tratando de intervenir y modificar su intención, situación que no lo logré, debo de reconocerlo, porque pues él quizá me convenció con los argumentos religiosos, filosóficos, médicos, existenciales, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran, de que la vida era la única opción, la única solución a sus problemáticas. Yo dejé ese paciente ahí, y después de algunos años, después de haber escrito este libro junto con el doctor psiquiatra Sergio Pérez Barrero de Cuba, pues me encontré a su hermana, que en aquel entonces me había canalizado al paciente, su hermano, con otra demanda de que su mamá estaba enferma de cáncer y había que atenderlo. Mi curiosidad me traicionó y me hizo preguntarle qué había pasado con su hermano, y me dice, bueno, pues allí anda con sus problemas, se casó, tiene 2 niñas, ahora tiene el problema de las apuestas compulsivas, pero bueno, en aquel entonces no supe qué le pudo haber servido. La escucha, la confrontación, la reflexión, mi presencia, la dinámica. Bueno, a veces no sabemos por qué finalmente una persona decide no quitarse la vida, como también a veces es complicado entender por qué una persona lo hace, a pesar de las motivaciones que podemos señalar que son muy simples y otras pueden ser muy complejas, y que pues debemos de atender, debemos de conocer este escenario para que podamos intervenir desde una perspectiva clínica, psicoeducativa o también terapéutica. Y aquí es un poco a donde tenemos que partir pues de un referente de qué es lo que sucede con la persona, y sabemos, y saben ustedes, que de pronto al nacer vamos mostrando lo que son nuestros deseos y necesidades, y eso será a lo largo de la vida. La vida es una sucesión de sucesos que suceden sucesivamente, y entonces la persona trata de satisfacer esas necesidades y deseos, generalmente con estímulos externos que vienen pues de fuera, y que mientras que la persona o nosotros podamos tener todo aquello que queremos, deseamos, anhelamos, buscamos, necesitamos, pues qué chido, ¿no? Pues vamos a sentirnos bien, con cierto placer, cierta satisfacción, alegría, felicidad, gusto, pero debemos de ser tolerantes y entender que en la vida no vamos a tener todo lo que deseamos o todo lo que necesitamos. Por eso tenemos una estructura básica de neurosis, somos neuróticos, y por eso mantenemos este deseo biológico, sexual, social, emocional, económico, profesional, lo que ustedes quieran, con la búsqueda, con la intención de poder atender y de satisfacerlo. Cuando no es así, cuando los satisfactores no son suficientes, no están, o por el contrario tenemos estresores, pues esto nos va a generar un dilema y un conflicto que no siempre vamos a poder resolver adecuadamente, convenientemente, y entonces vamos a tener una respuesta de frustración, de displacer, de dolor, de malestar, de enojo, de ira, de tristeza, de irritabilidad, hasta de encabronamiento. Entonces, en la vida, pues vamos a estar en este escenario de que podemos ir acumulando muchas satisfacciones, pero también vamos a registrar en nuestro historial muchas frustraciones. Y eso va a llevarnos a lo largo de la vida hasta el punto final de morir. Tarde o temprano, nos guste o no, reneguemos de ello,
vamos a morir. Y finalmente el caso del suicidio es como de anticiparnos a ese punto normal, natural de morir, que bueno, también nos puede llevar por una enfermedad, por un accidente, por una muerte natural o una muerte violenta. En el escenario de las muertes violentas tenemos el suicidio como una forma de morir de forma violenta, agresiva, porque es destructiva contra nosotros mismos. Y lo que nosotros en algún momento vamos a trabajar, pues es esta asistencia a una conducta suicida que, como ustedes saben, pues se va construyendo, se va elaborando a partir de esa sensación, de ese gesto, de esa idea, de esa intención o de ese acto suicida que el objetivo como tal, pues es morirnos, es quitarnos la vida de una de las tantas múltiples formas que hay para que nosotros tengamos que lograr ese propósito. A veces de manera muy letal y a veces de manera muy simple. Pero en ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con esa presencia del concepto de la idea de muerte o de morir en la persona, en un amigo, en un familiar, en un cliente, en un paciente, y que nosotros lo vamos a escuchar en una conversación o en una consulta. Generalmente yo lo hago cuando la persona llega reportando un padecimiento de ansiedad, de depresión, de desánimo, de una enfermedad crónica, de un cáncer, de una leucemia, de un contagio de VIH y ahora actualmente, ¿sí?, del temor al contagio al coronavirus, al COVID-19, etc. Nos plantea esa idea de morir, de que las cosas, los problemas que tiene no los puede resolver y que lo mejor es irse de aquí, terminar, morir, matarse, irse lejos, dormir y ya no despertar. En fin, la idea de muerte, la persona le cuesta trabajo nombrarla, pronunciarla y busca un concepto que le permita en un momento dado tolerarla. O bien queremos la presencia de una persona en una situación de crisis, de intencionalidad en el acto suicida, en una casa, generalmente en el domicilio donde se encuentra, donde vive, donde está la familia, o que también puede ser fuera de ella, que es poco común, sin embargo existe, en un campo, en un bosque, en una cancha deportiva, en un río, en un puente peatonal, en un edificio o en una carretera, atravesando de manera repentina una carretera muy fluida, muy transitada, que en este caso a veces la muerte se declara accidente, muerte por atropellamiento, por traumatismo craneoencefálico, sin que podamos saber más allá si realmente haya sido un intento suicida, como en algunos casos los sobrevivientes así lo plantean. Y en la casa pues puede ser colgado de la regadera, del closet, de la viga en el patio, en la cocina. El significado que vamos a encontrar en la persona que lo hace en su casa, que lo hace fuera o en la vía pública, es muy particular, es muy interesante, porque pues es un mensaje, es la decisión última de la persona y que va dirigido a los supervivientes, a la pareja, a los padres, a los hijos, a algunos amigos, etc. No solamente las cartas póstumas nos dan un sentido de la motivación del por qué se quitó la vida por el mensaje que deja a determinada persona, sino también el lugar, la forma, el momento, la fecha. Cuando las personas no logran su cometido, los adolescentes, los adultos, o hay sobrevivientes familiares, amistades, y que tienen que enfrentar lo que ocurrió en un duelo o en un potencial intencionalidad o impulsividad agresiva de la persona que lo quiera volver a hacer, porque sabemos que si una persona lo hace, la probabilidad de que lo repita
Según las estadísticas, está del 30%. Y si lo he intentado 1, 2, 3, 4 veces, siempre la probabilidad estadística aumenta si no se atienden, sobre todo si no se atienden. Y eso es algo que también muy común encontramos en el ámbito hospitalario, en la atención privada. La deserción, el abandono de los pacientes a la atención psicológica, porque para ellos implica pues confrontarse a sí mismo en términos de lo que sucede en su vida, en su persona. Como clínicos, como expertos en psicología jurídica y forense, cuando tenemos este tipo de situaciones de manera riesgosa, letal, cuando estamos ante una persona suicida, pues tenemos que hacer una valoración. Pero igual podemos hacer esa valoración post-mortem, cuando en el ámbito forense pues encontramos este concepto de autopsia psicológica, como de encontrar el significado, el por qué, las causas y si fue o no el que la persona haya cometido un suicidio o fue un homicidio. El caso de los clínicos, vamos a tener que abrir nuestro mapa diagnóstico y vamos a tener que tomar en cuenta todo lo que encontramos en cuanto a las causas, a las motivaciones biológicas, psicológicas, genéticas, sociales, y cómo se va armando esta característica o esta personalidad autodestructiva con los gestos, con los pensamientos, habiendo o no una enfermedad, habiendo o no depresión, y aún así, si podemos encontrar una depresión, entender si esta ha sido lo suficientemente importante, intensa, para llevar a la persona a que piense en morir, y no solo pensar, sino que lo intente. Sabemos que la cuestión de la intencionalidad proporcionalmente es mucho menor que el grupo de personas que lo piensan o que lo han pensado alguna vez o han tenido ciertos gestos. La intencionalidad y el acto ha sido reducido a un porcentaje menor. Dicen las estadísticas que por cada suicidio hay 20 personas que lo han pensado, que lo han intentado y que no lo han logrado, ¿no? Yo no comparto mucho estas cifras porque no lo vemos en la clínica hospitalaria, no lo vemos en el servicio de urgencias. En Querétaro, pues hemos llegado ya a la cantidad de 200 personas que se han quitado la vida, por supuesto más hombres que mujeres, pero si hacemos esta comparación en el ámbito hospitalario, en la atención terapéutica, en los servicios de urgencia, no encontramos, no tenemos una cantidad mucho mayor de personas que lo hayan intentado o hablado, ¿no? Quizá igual están ocultos, quizá, pero no lo podemos registrar. ¿Y por qué? Porque desde hace años, de 2002, no se registran los intentos suicidas, solo los suicidios consumados. Ya no se registran en los servicios de urgencia el que una persona haya llegado con un intento suicida. Lo reportan como lesiones, autolesiones, por arma de fuego, por intoxicación medicamentosa, por herida de arma blanca. Pero de pronto ellos, los médicos, coinciden, empatizan con los familiares, con el paciente, y su reporte es diferente. Entonces, pues ahí está esa duda, como ustedes saben, de las estadísticas que se dan en el ámbito hospitalario de la salud y de INEGI. Vamos a encontrar siempre factores protectores, factores de riesgo, tanto de niños, infantiles, adolescentes, adultos. Y bueno, ¿cómo es que de pronto la persona va a tomar esta ruta para consolidar lo que puede ser una conducta y un acto suicida? Siempre hay que escuchar, hay que observar. Me preguntan cuál es la señal, cuáles son las señales para darnos cuenta que una persona intenta un suicidio, quiere quitarse la vida. Hay muchos registros, hay muchas características que se plantean en el estudio del suicidio, pero obviamente que la única que nos puede dar la certeza de que la persona quiere quitarse la vida es que en el momento lo esté haciendo, lo esté intentando, y que nosotros somos testigos por algún método en especial.
No hay duda que eso está sucediendo. La segunda señal es cuando lo dice, cuando lo amenaza, cuando pone ya la fecha y dice lo voy a hacer así y así. Hay gestos, hay señales que, como vamos a ver, nos pueden dar una idea, pero no es algo mecánico de que si esto está ocurriendo nos va a llevar al suicidio. No. Necesitamos hacer la valoración y en el caso del clínico necesitamos identificar ese riesgo con ese ojo clínico, con esa experiencia o con esos elementos para preguntar de manera directa sobre este riesgo. Entonces, ese es parte del trabajo que tenemos que hacer. Identificar conductas autolesivas, la sintomatología, las preocupaciones de la persona, su estado de introversión, de impulsividad, de baja tolerancia a la frustración, las ideas de muerte, de morir, el significado que le da a esta conducta, alteraciones fisiológicas que tienen que ver con el dormir, conductas de trastornos alimentarios, sexuales, desánimo, desinterés, desaseo personal, no querer trabajar, no estudiar, antecedentes de muertes cercanas, familiares, el tipo de muerte, el acto de empezar a regalar, obsequiar cosas personales, venderlas, etcétera, y el interesarse en poseer armas de fuego, en el tema de la muerte y en el mostrarse sensible y susceptible a que algo esta persona pudiera ser, porque lo que estamos observando en esa persona es algo poco común y de pronto apareció de manera repentina, como si la persona empezara a transformarse. No descartamos, y la familia lo dice, es que no le vimos ninguna preocupación, ningún problema, es que no, estaba bien, etcétera, pero se quitó la vida. Sí, por eso decía que a veces es difícil interpretar una conducta suicida que se va construyendo, porque todo esto es parte de un proceso de dilema, de conflicto intrapsíquico con las emociones, con los pensamientos, con las actitudes, con las conductas y sobre todo con este sentido de la vida que me parece que lleva a una persona a un estado de desesperanza por encontrarse fuera de esa ruta en la gráfica que había puesto al inicio de la vida. O lo excluyeron, o se siente excluido, o no se encuentra un lugar que le guste, que pueda estar disfrutando. ¿Qué conclusiones vamos a tener en la observación que vamos a hacer? Es que puede haber alta o baja letalidad, o podemos considerar no seria la intención, son solamente lesiones autoinfligidas o tentativa de suicidio, porque no siempre una persona que practica el cutting en los brazos, en las piernas, en el abdomen, tiene el plan, la idea de quitarse la vida. Eso muchas veces contiene el acto suicida, porque el dolor, la irritabilidad, la molestia de todo esto contiene y disminuye los estados de ansiedad o depresión de la persona. Al menos lo detiene, aunque puede haber otros elementos que finalmente lo pueden llevar a esa conducta autodestructiva. Ahora, ¿cuáles son esas circunstancias o el escenario en el que está en ese riesgo suicida? ¿Se quiere matar? Porque morirse tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un objetivo, o no quiere vivir, porque la vida no le da sentido, no lo disfruta, fue rechazado o no le gusta la vida. Porque el sentido de esto es diferente. Querer morir y no querer vivir. Y eso hay que identificarlo porque forma parte de nuestro interrogatorio en un momento dado. ¿Qué más podemos conocer de la persona potencialmente suicida? Es un paciente psiquiátrico, tiene medicación, tiene un diagnóstico definido, esquizofrenia, depresión, ansiedad generalizada, trastorno fóbico, duelo. ¿Qué es lo que tiene? O cómo nosotros vamos a observar a la persona para identificar que tiene alteraciones en el estado mental. Atención, orientación, concentración. Esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta, porque
Eso nos da la señal de lo fácil o difícil que puede ser empatizar, conectarse, comunicarse con la persona para poder llevarlo simplemente a otra situación. La problemática de la persona quizá no se pueda resolver en ese momento. Lo que queremos es cambiarlo de escenario y de lugar para que su estado cognitivo y emocional cambie, se encuentre en otra situación y pueda tener un estado de reflexión diferente. Ha tenido intentos previos en su vida, tiene un adecuado respaldo familiar, social, laboral, de instituciones médicas, sabe o hay que instruirle a dónde puede llamar, servicio 911, un teléfono de rescate, tiene por ahí algunos elementos de rescatar que en algún momento pueda sacar, pueda ver, escuchar, y de ahí contener y detener su intento de quitarse la vida. Es un enfermo somático. Eso puede ir bien. Cuando las personas se enferman, pueden desplazar ahí el conflicto al escenario corporal, poco alejado del estado psíquico y por lo menos ahí mantenerlo. Bueno, es una persona enferma, pero por lo menos aminora estos riesgos de los cuales estamos hablando. También es un hombre o es una mujer, es un menor o es un adulto, el riesgo es mayor para los hombres porque lo consiguen, lo logran con mayor cantidad, con mayor posibilidad que la mujer, aunque la mujer lo intenta en muchas más ocasiones comparado con el hombre. Y los menores, los adolescentes, entre los 15 y los 29 años, son los que actualmente engrosan estas estadísticas. ¿Cómo vamos a hacer para que en base a estas características poder establecer una escucha y un diálogo para que la persona se enfoque en su problema y podamos rescatar? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Lo ha intentado? ¿Lo ha pensado? ¿Cuándo fue la última vez? Reafirmar, ¿quiere suicidarse o quiere matarse? ¿O ya no quiere vivir? Tenemos adolescentes que hablan sobre una temporalidad del suicidio. No, primero voy a tener mi fiesta de 15 años y ya después lo voy a intentar otra vez. No, primero tengo que hacer que mis hijos lleguen a la escuela, a la universidad y después lo voy a hacer. Bueno, es un juego que en ese juego de la ruleta uno no sabe lo que puede llegar a motivar a esta persona a quitarse la vida o al menos intentarla. Básico, siempre tenemos que preguntar el cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, por qué sí y por qué no. Cuando veamos que la persona tiene más estructura y claridad sobre todas estas respuestas positivas, eso nos da una señal de alto riesgo. Y si nos dice la manera y nosotros consideramos que es letal, tenemos que hacer una intervención permanente ahí. Tenemos el caso del ámbito hospitalario, en donde llegan adolescentes que se han tomado 1, 2, 3 pastillas de paracetamol, no se van a morir, no les va a pasar nada, solo fue el susto de la mamá, del papá, la llevan al hospital, a veces los médicos le hacen un lavado para que enfrente esta situación de manera pues molesta, las adolescentes dicen no lo vuelvo a hacer, no les funcionó. Pero hay casos que el método no es tan letal, que no encuentran o no hay un elemento de rescate como un familiar, otra persona, y fallecen. Como también sabemos que hay intentos con alto grado de letalidad, cóctel de pastillas, lanzarse a las vías de la carretera donde está pasando un tráiler y no mueren. Quedan con lesiones, quedan dañados, pero de pronto no podemos asegurar que hay un método infalible para quitarse la vida. Entonces, el escenario de diálogo es que la persona de pronto pueda disminuir su estado alterado emocional, de agitación, y que nos permita platicar, escuchar, decía, para identificar si la persona tiene capacidad de crítica sobre lo que está haciendo, sobre lo que intenta hacer. Tiene apoyo familiar y social, a quien debemos de recurrir. Tiene ideas en perspectiva de lo que es la vida. ¿Qué creencias religiosas tiene? ¿Hay alguna motivación en la familia?
para que lo pueda detener un hijo pequeño, un bebé, una esposa, una pareja embarazada, una mamá enferma. ¿De qué se puede sostener el sujeto para estar viviendo? De él mismo, en su reflexión y modificación cognitiva, en elementos externos, en los temores. ¿Qué podemos hacer por esta persona? Aquí una gráfica que en 2016 construí, en donde trataba yo de representar pues, el grado de riesgo suicida en personas infantes, adolescentes, adultos y personas adultos mayores. Y hacía una lista de 25 situaciones de riesgo que podrían ser importantes y significativas para que la persona pudiera quitarse la vida. Obviamente que un infante en pocas posibilidades vive solo y no es un riesgo para él vivir solo en el sentido de generar una conducta suicida. Y así hay una clasificación interesante en donde el trabajo con adolescentes y con jóvenes me ha hecho concluir que hay factores muy importantes, como son el haber tenido antecedentes de un abuso sexual como tal o una violación, un abandono y una ausencia de la figura paterna, ya sea por fallecimiento, por abandono, por desprendimiento, y que además haya sido complicado para la persona. El haber sido maltratado, golpeado por los familiares, por los padres. Y en el escenario de que la persona no haya tenido las habilidades y el desarrollo para generar una tolerancia a la frustración, sino que su mismo carácter haya sido impulsivo para pretender tener todo lo que consigue. La condición cognitiva es importante porque es la que aparece en un estado de confusión, de quiebre. No trabajo con personas con retraso mental, con discapacidad cognitiva. No sé mucho eso, no tengo casos de cómo una persona con retraso mental pueda construir una conducta suicida. Solo por esta cuestión. Sería interesante más adelante si alguien lo ha trabajado o lo ha visto poder aportar esto. Voy concluyendo. Y no debemos olvidar que tenemos que hacer un diagnóstico desde nuestra perspectiva teórica metodológica para poder evaluar ese riesgo suicida en una persona, y si no lo podemos hacer y sospechamos de esa conducta, tenemos que buscar el apoyo del servicio especializado, al menos en un tiempo no menor a 24 horas, en ocasiones la hospitalización vigilada, acompañada de 72 horas, puede ayudar en mucho. El que tenga una ayuda social, institucional, familiar, pues siempre es importante porque es alguien con quien vamos a dejar a la persona, sobre todo si nosotros nos encontramos en una situación de un intento con alto grado de riesgo, pues nosotros quizá no podemos estar con la persona todo ese tiempo y hay que delegarlo pues al hospital o a los familiares o a las personas que nos hayan pedido el apoyo y la orientación. Siempre es importante informar de este tipo de conducta, sobre todo si se trata de menores o de adolescentes, o bien transcribirlo en la nota psicológica si trabajamos en una institución, en el expediente clínico lo debemos de hacer, y el que podamos procurar un acuerdo con la persona de no intento suicida. Algo que técnicamente podemos utilizar, un documento que ya tengamos preparado para que nos lo firme, que es un compromiso moral, vamos, la persona no está obligada a cumplirlo, se compromete en términos de que quiere salir de esa situación, quiere ser ayudado y que eso es lo que vaya a hacer, lo que quiere hacer. Y bueno, pues buscar siempre que hay razones para vivir. La vida se vive, la vida tiene un propósito que es disfrutarla, tiene un objetivo que es morir. Sin embargo, cuando llegue ese objetivo, pues mientras más hemos disfrutado la vida, pues es mucho mejor. Y para eso hay que implementar estas actitudes de curiosidad, de empeño, de coraje, de búsqueda, de interés y de disfrute. Es el reto. Vivir es un reto.
a pesar de las vicisitudes que podamos encontrar. Pensar que la persona pueda tener el temor, el miedo a esa desaprobación social o familiar de qué van a pensar de él, qué van a decir, entrar en este escenario de los mitos sobre el suicidio, si es una persona valiente, si es una persona cobarde, etcétera. La persona después de morir pues ya no se dará cuenta de los juicios que la sociedad o la familia hará de él, pero la culpa social que de alguna manera vamos construyendo en mayor o en menor medida, puede ayudar en este tipo de situaciones. Y sobre todo cuando hay ese miedo, que la persona lo dice, sí quisiera hacerlo, pero si no me funciona, si no lo logro, a lo mejor me quedo enfermo, mutilado, lesionado, como a veces ocurre, ¿no? Y pues qué compromiso hay con la iglesia, con sus creencias religiosas, con su familia, etcétera. Todo eso nos sirve para tratar de, pues no convencer, porque les decía en este primer caso que yo atendí 2 años después de haber egresado, quería convencer a esta persona para que desistiera de ese intento, pero también yo estaba en un conflicto porque traía una formación psicoanalítica. Finalmente no seguí la corriente psicoanalítica, pero la parte psicoanalítica me decía, pues es el deseo de la persona. ¿Cómo ir en contra de ese deseo? En contra de esa libertad, de ese sentido de la persona. Y donde decía, si la persona se quiere suicidar, se quiere matar, lo va a hacer, independientemente de que visite al psicoanalista, al psicólogo, al brujo, al curandero, al sacerdote, lo va a hacer. Quizás sí. Pero nosotros tenemos la oportunidad y tenemos el compromiso social como profesionales de la salud, siendo psicólogos o psicólogas, e intentar y generarle otro escenario para que la persona pueda asumir su problemática y poder comprometerse a trabajar para mejorar y transformar su vida. Pues ha sido todo mi intervención. Pues estoy sujeto a sus preguntas o a lo que marque el programa. Víctor, pues ha sido un gusto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. No, por el contrario, mi estimado maestro magistral, yo sabía que pues no hay mejor suicidiólogo en nuestro país que usted, porque no le bastó esta experiencia de trabajar con una persona que estaba en este dolor angustiante, sino que esto le abrió la pregunta para qué hacer, cómo me ocupo, y me consta, la fotografía que vimos de ahí es demasiado joven usted ahí, y ya no dejó, pero lo importante no es solamente haber atendido a esa persona con oportunidad, sino que los documentos que usted ha hecho, que ha trabajado con otros profesionistas, que toda la comunidad que nos abocamos a las ciencias de la salud mental, tenemos que agradecerles a ustedes, en usted en lo particular, porque es una persona que comparte, no es una persona egoísta. El conocimiento es para eso, pero muchos creo a veces no lo entendemos, y de verdad agradecemos todos estos que está haciendo manuales, que ha entrenado personal para poder abordar este dolor. Tan solo el día de ayer en el metro, ay, es uno de la línea amarilla, ahorita se me fue la estación, una Metro señorita se Valderas, tiró, yo creo. no fue Valderas, es una amarilla, no recuerdo ahorita dónde fue, se tiró a las vías del tren y ahí se quedó para que pasara el metro y la arrollara. Pero como hablábamos ahora esto de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, pues todos sacaron sus teléfonos y estaban grabando. Pero sí hubo alguien que se quitó la mochila y se aventó a la vía para quitarla. Entonces la mujer, como usted decía, hay gente que lo único que tiene es dejar en el síntoma, pero en el otro, culpa de la muerte. No todos quieren vivir. Habría que preguntarse las preguntas eternas
a dónde voy, de dónde vengo y qué he hecho con mi vida, ¿no? Entonces, estas preguntas fundamentales sí que nos desquebrajan, nos dividen, y usted decía, bueno, yo no me he metido mucho al psicoanálisis, perdón, un psicoanalista no es el que está tumbado ahí atendiendo a alguien en el diván. El psicoanalista es aquel que se mete al discurso del dolor, hace que se produzca para que se produzca, valga la redundancia, la vida. Entonces, doctor, me decía, lamentable, para atender el suicidio es aquellos que murieron porque se provocaron en lo que en criminología se llama la muerte sospechosa, una de ellas, ¿no? Pero no es cierto eso que dicen que el que dice que se va a suicidar no se suicida. Claro, pero está buscando el momento. ¿Cómo, aparte de lo que nos expone, apreciado doctor, cómo aliviar eso que creo más de uno de los que estamos presentes en esta sesión lo hemos pensado, lo hemos intentado, o yo citaba hace rato a Heidegger, vamos viviendo la muerte y vamos viviendo la muerte y muriendo la vida, lo decía Heidegger, ¿no? Entonces, la muerte, pues es esa parte finita que diría, bueno, esto produje, pero ante la pregunta que, bueno, no estoy estudiando, no tengo una familia, o le fallé a mi familia, ¿qué hacer, doctor? Porque usted lo decía, la química todavía no resuelve esto, ni el Prozac, ni otros medicamentos. Entonces, ¿qué queda para atender el suicidio? Yo creo que es importante siempre el trabajo de prevención, la prevención en salud mental, para que las personas puedan darse cuenta de que el sufrimiento emocional tiene que ver mucho con estas situaciones cotidianas. Lo señalaba, hay ahora muchos estresores, pero también hay demasiados satisfactores que de pronto no sabemos elegir los adecuados, los convenientes, y queremos una satisfacción mucho más inmediata, mucho más accesible y que no nos cueste trabajo. Creo que hay que revalorar la salud mental desde un sentido de bienestar y de satisfacción que podemos hacer con la solidaridad, la amistad, el amor, la confianza, el respeto, incorporar todos estos valores que permitan que la sociedad en lo individual y en lo colectivo podemos encontrar plena satisfacción. Pero también hay que aprender de que los problemas tienen solución y hay que aprender pues, estrategias y técnicas de solución en problemas. Hay que entender que no son las otras personas las que nos causan un dolor, un enojo, una ira. Somos nosotros y que eso implica conocernos realmente, conocer nuestras virtudes, conocer nuestros defectos y de esa manera poder tener un equilibrio en nuestras relaciones interpersonales. Creo que la química, la ciencia, la psicología, la filosofía hace su trabajo y hace su aporte, pero nosotros como ciudadanos, como personas, debemos de tener pues, esa responsabilidad y ese compromiso también para poder generar el criterio de hacer las cosas de manera conveniente. Y en el caso de que la estemos pasando mal, aprender a reconocer que no podemos resolver las cosas por nosotros mismos muchas veces, que tenemos que buscar la escucha, la ayuda de los especialistas, y hablaría de los especialistas en un sentido gremial, buscar a los psicólogos, a las psicólogas, al personal de salud mental y no irse con otro tipo de personas que a lo mejor nos van a hablar bonito y nos van a hacer alguna curación, algunas hierbas, algún embrujo. Creo que hay que ser modestos y no solo sostenernos en nuestras creencias. Hay que creer en la ciencia, en la profesión, en las disciplinas y hay que apoyarlos
de manera conjunta. Y si te hablara, como nuestra compañera ponente hablaba anteriormente, cuestiones de políticas, de salud, de presupuestos, de apoyo para los recursos humanos, etcétera. Tenemos que hacer mucho a nivel institucional y a nivel de políticas públicas. A mí me preocupa que ese programa de promotores comunitarios en salud mental que el gobierno federal, en donde una persona de la comunidad, aún con secundaria o primaria, se encargue de atender problemas de adicciones, de depresión, de suicidio, de violencia, porque así está planteado en ese programa. Creo que el gobierno federal tiene que modificar, o nosotros los profesionales tenemos que seguir aportando la información a que la población se acerque más a nosotros y que no se quede ahí con ese sufrimiento que muchas veces, según las estadísticas, llega hasta 8 años. Una persona con depresión, después de 5 o 8 años, busca definitivamente a los profesionales de la salud. Híjole, doctor, aquí me interesa mucho este trabajo tan importante que usted ha encabezado los trabajos de FENATCIME, y esperemos que la presidencia, estamos seguros que la va a lograr en esta propuesta que se está haciendo. Abogamos todos los que estamos aquí. Ojalá pudiéramos meternos a la página de FENATCIME y decir que no hay mejor representante para la salud mental que siga los trabajos, que es el doctor Juan Carlos García. En esto que habla de este código de ética, le digo que hay algunas instituciones, digo, no, usted sabe cuáles, que hicieron dizque un manual y que lo andan vendiendo y demás, que es el código ético. Para empezar, violan la parte ética, ¿no? Estas personas que van a atender adicciones, sin dicción, el que se quedó sin palabras, pues parte del suicidio se quedó sin esas palabras. Entonces, ¿cómo hacerle, estimado maestro Juan Carlos, para que se aplique verdaderamente ese código ético del psicólogo y a estas personas que posiblemente pudieran estar haciendo una usurpación profesional, que es un delito, pero que tú puedes jugar a lo mejor a hacerla de otra cosa, pero tener la mente, el estado de ánimo de una persona, caramba, eso sí no tiene vuelta de hoja, es directamente convertirse uno en asesino, o lo que se conoce en psicología, una contratransferencia. Meterme a atender a una persona con una depresión intensa, me identifico con ese, nos ponemos a llorar los dos, y pues entonces ya no se mata uno, se matan dos personas. Ahorita, que antes de que me responda, quiero leerle los saludos que le están haciendo Eva Procopio, la maestra allá, nuestra directora delegada en República Dominicana. Dice: magistral la charla, maestro Juan Carlos. Es un tema álgido, pero necesario de tocar y buscar cómo colaborar con personas que se sientan, se me movió acá, que se sientan mal, espérenme, que se sientan tan mal como para pensar en el suicidio y o pasar al acting. Bueno, al acto, ella se refiere al acting now. También nos dice el doctor Fernando Fraga, un perito experto en medicina legal y forense, que precisamente ha atendido muchas personas que están en las planchas, se le hace la necropsia para ver de qué murió, pero jamás va a entender que murió de falta de amor, por falta de atención emocional. Entonces él va a ver un órgano colapsado, un corazón, un riñón, demás, pero jamás va a poder localizar que lo mató el amor, diría, ¿no? Entonces dice el doctor Fernando Fraga: doctor Juan Carlos García, tema muy actual y expone un abordaje práctico para abordar la prevención. Excelente presentación. Mercedes Urbina: apoyo los comentarios. El maestro Juan Carlos es líder en el tema, gran profesionista y gran colaborador y experiencia donde se presente. Gracias por aportar sus conocimientos. El licenciado Edmundo: muchas gracias, doctor Juan Carlos García. Un tema doloroso, hay que pensar como medio de valor, un poder más allá de uno mismo.
Santos Castellanos, saludos, doctor, interesantes temas, saludos desde Honduras. A todos nuestros hermanos en Honduras, también pues el Colegio Federal de Peritos les agradece que estén aquí disfrutando de estas charlas de estos grandes maestros. Roberto Janacua, por allá de Paracho, dice, por acá en la mesa Purépecha hemos tenido ya varios casos, eso es preocupante. Gracias, maestro Juan Carlos. Y bueno, ¿alguien de viva voz quiere decirle algo al maestro Juan Carlos? ¿Una duda? Tenemos ahorita el tiempo perfecto de las dudas. Adelante si alguien quiere hablar con el maestro. Buenas tardes, soy la licenciada Emma Rodríguez. Tengo una pregunta para el doctor García. ¿Está usted dando consultas y terapias? Sí, soy psicólogo clínico del Hospital General del Seguro Social en México, aquí en Querétaro, desde hace 24 años, y también atiendo en consulta privada, y por la cuestión de la pandemia lo hacemos a través de plataformas Zoom o teléfono. La FENAPSIME tiene también servicio de asistencia psicológica gratuita, tiene una línea de una clínica virtual de duelo sin costo, con un acceso telefónico de Zoom, dependiendo de cómo nos podamos contactar. Estoy a sus órdenes y si no me es posible, con todo gusto le puedo derivar a la persona con otro especialista, dependiendo la situación. Agradezco sus comentarios, Víctor, y es un gusto leer y escuchar. A veces no podemos hacer buenos comentarios por lo que tú comentabas hace un momento. Los pseudo profesionales o charlatanes están a la orden del día. Me acuerdo de hace algunos años que yo cuestionaba a un veterinario que se había formado como tanatólogo, que iba a organizar un curso de tanatología para adultos, para el manejo del duelo, y le preguntaban si podía llevar a su hijo de 6 años, porque había fallecido la mamá y el papá quería ir al curso, al taller, y quería llevar al niño, y él le dijo que sí, que no había problema, que le podía servir. A mí me pareció que todo estaba irregular, le cuestioné y solo obtuve de él una respuesta de insultos y de amenazas de muerte, porque le cuestionaba en las redes ese tipo de intervención que es poco profesional, poco seria y poco técnica. Desgraciadamente, en las organizaciones gremiales aún no tenemos una definición legal de cómo intervenir ante este tipo de personas, porque también la legislación no nos lo permite. Tenemos, sí, lo que marca el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Profesiones, pero estamos trabajando en que los colegios puedan tener no solamente el sancionar a sus asociados que cometan una mala práctica, sino también a otros profesionales que, sin ser un delito penal, sino una falta al código de ética, una falta moral al compromiso profesional, también tengan una sanción. Y para ello, pues estamos elaborando ya los documentos claros y necesarios para que las personas, por favor, nos ayuden a denunciar este tipo de situaciones que son irregulares y que dañan al usuario y dañan la imagen profesional. Muchas gracias, doctor García, por compartir sus conocimientos y experiencia. Que tenga buena tarde. Fue muy satisfactorio poder conocer a alguien como usted. Gracias, Emma. Mucho gusto. Maestro Juan Carlos, sí me gustaría que le dijera al público, quizás no todos saben lo que significa el acrónimo de FENAPSIME, su teléfono o forma de comunicarse, si no quiere dar el teléfono directamente, para que se comuniquen con usted. Y digo, finalmente es la referencia, por eso el colegio pues está entablando pláticas con el doctor, sabemos de su agenda, pero el Colegio Federal de Peritos pues tiene que tener
a los mejores amigos, a los mejores profesionistas para abordar este tema tan complejo. Entonces, ¿qué es la FENAPSIME, por favor, maestro? Bueno, ya les he compartido mi correo electrónico y mi teléfono celular, que pueden utilizarlo como mensajes de WhatsApp. Es un número telefónico pues, público al servicio de mi profesión. Y la FENAPSIME es la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Es la federación que tiene 26 años de haberse constituido. La componen actualmente 33 organizaciones gremiales de diferentes lugares y estados de la República, del centro, del norte, del sur, del este, del oeste. No tenemos a todas las asociaciones gremiales de México, pero estamos trabajando para que ellos puedan simpatizar con nuestros proyectos nacionales, legislativos, y podamos participar de manera colectiva. La próxima semana tenemos una asamblea en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Habrá un proceso de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional que entrará en funciones el próximo año a partir del mes de febrero. Pero nosotros como federación y con el apoyo de todas estas organizaciones, colegios municipales, estatales, asociaciones y sociedades, pues trabajamos concretamente en un plan nacional de desarrollo de la psicología, en un código de ética para las y los psicólogos de México, en un proyecto legislativo de ley general de salud mental, en proyectos normativos sobre la práctica y el ejercicio profesional en diversas temáticas, psicología forense, suicidio, educación, psicología del deporte, la norma 035, etcétera. Y también estamos trabajando o próximamente estaremos incursionando en lo que pudiera ser un reglamento para el ejercicio de la profesión del psicólogo en México. Y todos estos procedimientos que ya señalaba que tienen que ver con la denuncia. Nosotros nos queremos acercar a un trabajo gremial importante que tenga presencia en México, que sea de utilidad y beneficio para los profesionales y que sea de la confianza y de la seguridad de todos los usuarios. Colegios como el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, los colegios de Colombia, de Costa Rica, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, que tienen una amplia trayectoria y un fortalecimiento de su participación gremial. Queremos, si esto fuese un sueño, ese sería mi sueño, de que pudiéramos participar de manera, pues no obligatoria, sino de manera convencida, voluntaria, a que el trabajo del psicólogo lo podemos hacer bien si lo hacemos de manera colectiva, respetuosa, honesta, de acuerdo a estos principios éticos que la misma federación promueve a nivel nacional. Y todas las organizaciones pueden tener cabida, ¿no? Asociaciones que tengan psicólogos, preferentemente que todos sean psicólogos. Pues muchas gracias, no me resta más que agradecer a nombre del Consejo Directivo del Colegio Federal de Peritos, de todos nuestros afiliados, de las personas que nos hacen el honor de acompañarnos mediante esta red de Zoom, pero también que está retransmitiendo Radio Yus con el doctor Jesús Zelaya en Facebook Live. Entonces, pues doctor, muchísimas gracias. Tengo entendido que usted también ha tenido los máximos galardones de FENAPSIME, creo Premio Nacional de Psicología, ¿verdad? Nada más que como usted es modesto no nos quiere decir, pero díganos algunos de los galardones que ha recibido, por favor, doctor. Pues he sido presidente de la federación y he ocupado algunos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional. FENAPSIME otorga ya desde hace años premios mexicanos de psicología en las modalidades de enseñanza, investigación, ejercicio profesional, servicios comunitarios y en pro del desarrollo de la profesión. Y la federación hace años me honró con un premio mexicano de psicología que ahí cuelgo en mi casa. Y bueno, también he sido presidente del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, he recibido reconocimientos estatales y pues participado en diferentes eventos locales, nacionales e internacionales, pero
pero lo que más me enorgullece es que soy psicólogo, quiero mi profesión, vivo de mi profesión y tengo ese compromiso de compartir todas esas ideas a los colegas de una manera desinteresada. Pues nuevamente muchas gracias, vamos a dar paso. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias por haber aceptado el intercambiar con nosotros. Tenemos mucho que aprender de usted. Y bueno,